Saludos amigos. Hoy principalmente trae a un experto en materia tributaria y de derecho electoral. Nos acompaña el doctor Roberto Rodríguez Estrella, con quien trataremos interesantísimos temas a lo largo del programa. No se lo pierda. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Saludos amigos de Principalmente. Hoy Principalmente cuenta con la presencia de un destacado jurista dominicano. Se trata del doctor Roberto Rodríguez Estrella. El doctor Roberto Rodríguez Estrella tiene una dilatada carrera profesional del derecho, tanto en ejercicio en los tribunales del país, también acompañado de un ejercicio académico. Y obviamente también tiene en su haber un ejercicio administrativo. Ha ocupado posiciones públicas relevantes. Todos recordarán que el doctor Roberto Rodríguez fue miembro de la Junta Central Electoral, pero también ocupó posiciones importantísimas en lo que tiene que ver con la Dirección General de Impuestos Internos. Básicamente manejó la parte jurídica durante varios años de esa importantísima dirección estatal. Pues para nosotros aquí Principalmente es un verdadero honor contar con la presencia de nuestro querido amigo, el doctor Roberto Rodríguez, amigo de todos nosotros de muchos años. Y la verdad que es un honor tenerlo aquí en Principalmente. Bienvenido, Robert, a tu casa que es Principalmente. Gracias. Bien, con Robert podemos hablar sobre varios temas que él maneja dentro de lo que ha sido el ámbito de su ejercicio profesional. Yo diría que vamos a comenzar por una de sus últimas especialidades, que tiene que ver con el área tributaria, donde él ahí se maneja en sus aguas. Y vamos a comenzar, Robert, por una decisión que adoptara el Tribunal Constitucional, que parece muy interesante y que tiene que ver con unos criterios que fija el Tribunal Constitucional en esa decisión sobre la responsabilidad y lo que tiene que ver con la persecución, vamos a decir, de la Dirección General de Impuestos Internos frente a contribuyentes que pudieran resultar morosos y que en su ejercicio de, vamos a decir, de su derecho de defensa, a veces no han cumplido con los recursos, o sea, porque hayan dejado pasar los plazos para recurrir en términos administrativos las decisiones de la Dirección General de Impuestos Internos, o porque también lo hayan hecho correctamente y hayan agotado también vamos a decir, las instancias jurisdiccionales del lugar. ¿A qué se refiere esa sentencia? ¿Cuándo se dictó esa sentencia? ¿Y qué impacto tiene o tuvo en su momento en lo que tiene que ver con el ordenamiento tributario de República Dominicana? Sí, gracias a todos por la invitación. La verdad que es un verdadero placer compartir con ustedes las ideas y las preocupaciones que de alguna manera hemos ido viviendo todos juntos en este país. El Tribunal Constitucional, en fecha 10 de diciembre del 2018, emitió una sentencia que trata, igual que otras muchas, de ir organizando y robusteciendo las interpretaciones que en materia administrativa en sentido general y en materia tributaria de manera particular se producen
confusiones porque hay textos, son leyes complejas y que administran muchos procesos a su vez juntos. En el caso particular de esa sentencia, se estaba conociendo la constitucionalidad de varios artículos, el artículo 81 y siguientes del Código Tributario y también el párrafo segundo del artículo 57 del mismo Código Tributario, entre otros, bajo el argumento de que en las funciones administrativas de la Dirección General de Impuestos Internos se producía, digamos, por efecto de la autotutela que normalmente caracteriza a las administraciones, un acto administrativo sin tomar en consideración la instancia judicial, por ejemplo, para fines de tomar las medidas cautelares, se criticaba que ellos mismos se autorizaban, en contrario a lo que parece, a lo que, digamos, está establecido en derecho común, que hay que pericitarle a un juez, incluso para el mismo derecho administrativo y público en sentido general, las deudas coactivas del Estado, las persecuciones coactivas que hace el Estado por sus deudas, tienen que tener para tomar medidas cautelares o medidas conservatorias la autorización de un juez según una ley que data ya desde 1956. Entonces, como eso es, digamos, una atribución tan especial, llamó la atención del contribuyente en este caso y le argumentó al tribunal que eso violaba su derecho, digamos, a tener una justicia independiente que validara y que controlara, digamos, los excesos eventuales que pudieran existir en la administración. En ese aspecto, el tribunal analizó que eran medidas precautorias y que no lesionaban los derechos fundamentales de los ciudadanos y que tenían la legalidad adecuada y que por tanto solamente debía de estar motivada las decisiones que ordenen, como lo establece también la ley 107.13, tiene que estar debidamente motivado en la eventual peligro de percepción del tributo. Y en eso la ley es clara y el tribunal también ratificó que es un criterio, digamos, de analizar la situación, bueno, si hay peligro en la percepción del tributo porque el contribuyente está distrayendo los bienes, de alguna manera autoriza a la administración a tomar una medida conservatoria de manera ágil, sin tener que entrar en contacto con el Poder Judicial para ello. Hay que entender que todo el derecho administrativo y el tributario vienen de una concepción donde eso desde la Revolución Francesa se consideraba un ámbito completamente separado del ordenamiento judicial. Incluso se consideraba que el juez que fallaba sobre un aspecto administrativo o que tomara el Poder Ejecutivo prevaricaba. Entonces, es de ese esquema en que nosotros y el mundo en sentido general ha ido un poco en base a los nuevos derechos constitucionales, moviéndose hacia una protección cada vez más acentuada de los ciudadanos frente al poder del leviatán, del Estado, que si bien es cierto que puede ayudar en muchas ocasiones con la celeridad, también se presta a excesos, a falta de motivación, a violaciones del debido proceso administrativo y gracias a la tutela que empezó originalmente mandándosela a la Cámara de Cuentas, que tenía entonces el control de la Suprema Corte de Justicia, y luego al pasar al Tribunal Superior Administrativo ya hay un control judicial
mucho más acentuado, y con el Tribunal Constitucional ya incluso hay muchas sentencias que el principio de legalidad, el de razonabilidad, todo lo han ido, digamos, organizando y acentuando para que la administración se conduzca, digamos, más apegada a los derechos del contribuyente. Por otra parte, esa sentencia contiene una disposición muy interesante, que es que alegaba el recurrente, el contribuyente recurrente, que la disposición del artículo 57 en su párrafo segundo, que ordena que una vez notificada la sentencia fuera facultada a la administración para ejercer las acciones de cobro coactivo, esa disposición violaba los derechos constitucionales. Y si bien es cierto, el Tribunal Constitucional no lo declaró inconstitucional, sí hizo una definición de qué se consideraba ejecutorio. Entonces dice, bueno, va a ser ejecutoria siempre y cuando el crédito sea cierto, líquido, exigible, y fue más lejos, y definió que el crédito cierto, líquido, exigible es el que haya agotado, digamos, las fases jurisdiccionales si fue apoderado. Y por tanto, para el caso de que no fuere apoderado, la jurisdicción del TCA, por ejemplo, tiene que quedarse vigente, porque si no, no se puede ejecutar. Pero yo recuerdo que ese mismo sentido fue, digamos, una sentencia recurrente en la década de finales de los 90 y los años 2000 a principio, cuando se hablaba mucho del Solve-RP. Porque la administración en su lucha por recaudar, ha asumido el criterio de que ciertamente los actos son eficaces, como son los actos administrativos ordinarios. Pero desde 1998, en la República Dominicana se declaró que el pague y después reclame, que es el criterio del Solve-RP, violaba la Carta de los Derechos Humanos del Pacto de San José, el artículo 8, que dice textualmente que usted no puede ser, digamos, condenado sin acceso a un juez independiente, etcétera. Y la razonabilidad y otros criterios que están todavía vigentes hoy día. O sea, que de alguna manera esta sentencia lo que hace es recoger todos esos criterios que ya fueron expresados de manera definitiva por el Tribunal Constitucional de ese entonces, que era la Suprema Corte de Justicia, y también el criterio del TCA en ese tiempo, que en varias ocasiones se pronunció de que el crédito para poder ser ejecutorio debiera haber agotado todas las instancias recursivas del lugar. Eso es muy sano porque a pesar de que la administración embarga usualmente las cuentas de los contribuyentes, en el texto, si tú lees, ellos dicen que eso es un acto ejecutivo y eventualmente pudieran ejecutar en muy breve plazo, 2 o 3 semanas, un crédito tributario que no ha sido sometido al resguardo, a la tutela de la administración pública. En el caso específico del TCA. Y eso es muy peligroso porque imagínese usted, si usted la casa, que es un bien que todos tenemos, es objeto de un embargo inmobiliario por la administración tributaria, y luego usted en las vías de recurso gana, eventualmente ya esa casa la han vendido en pública subasta, sabe Dios, hay terceros adquirientes de buena fe, no hay manera de restablecer el daño que le han ocasionado a esa persona por un crédito que después la administración determinó que no tenía fundamento. Ahí dirán los jueces que eso es un daño reparable por equivalencia, ¿no? Porque entonces usted tendría derecho a una indemnización. Lo que pasa es que yo siempre digo que, por ejemplo, el Estado Dominicano no ha tenido tradición
de reparar, ni mucho menos cumplir con una decisión jurisdiccional, por ejemplo, que le condene al pago de una suma de dinero. Pero, Roberto, tú hablabas ahorita de lo correspondiente a la determinación, a ese acto de determinación, que no es sino un acto administrativo, es decir, una manifestación unilateral de voluntad, en este caso, que se ejerce en virtud de una prerrogativa, de una potestad administrativa reconocida, en este caso en la codificación tributaria. Ahora bien, la naturaleza de ese acto administrativo pues es la de ser un acto ablatorio porque afecta derechos, porque hay que decir que pagar un tributo, o sea, de forma coactiva o no, pero implica la disminución del patrimonio. Entonces, al afectarse el patrimonio del contribuyente, pues obviamente se impone que haya un debido proceso. Yo recuerdo que, creo que incluso durante tu paso por la administración tributaria como subdirector general, encargado, como decía Radamés, de la parte jurídica, se aprobó esa norma, la 02-2010, que era la que más bien obligaba a la administración tributaria a darle una oportunidad, a escuchar al contribuyente antes de darle ese palo, ¿no? Que es el que supone esa determinación, el acto de determinación, porque había que hacer un procedimiento previo. Y luego creo que esa norma se adecuó en el año 2014 ya, luego de aprobada la ley 107-13. ¿Tú pudieras hacer una especie de explicación para que las personas entiendan de qué estamos hablando y sobre todo el significado que tiene como parte de los derechos del contribuyente? Sí, lo que te decía ahorita de que el Tribunal Constitucional ha estado haciendo un excelente trabajo organizando y enriqueciendo la interpretación y el sentido más justo de la ley tributaria y de la ley administrativa en sentido general. Cuando te comentaba eso es porque ciertamente, por ejemplo, en ese aspecto, en cuanto al debido proceso administrativo, el Tribunal Constitucional incluso lo elevó a la categoría de derecho fundamental. Y la buena administración en sentido general pasa por un sinnúmero de procesos que se hacen todos los días en la administración. Y muy adecuada tu inquietud, porque fue en ocasión de esa realidad de que muchas veces están notificando deuda en una sola hoja. Usted debe 20 millones, porque tal vez el auditor se paró frente al edificio y dice, bueno, pues ese edificio que usted no ha declarado costó 50 millones y el 25% son 20, y más o menos con esa simple estimación pudiera perjudicar sin ningún tipo de procedimiento, de venga acá, yo tengo esta diferencia, se la estoy notificando, hubo terceros que me notificaron, eso se hizo después del 2007, que fue el periodo, todo aquel periodo de implementación de los comprobantes fiscales, entonces ya tenía la administración mucha información de terceros y pudiera, digamos, comparar las declaraciones de las ventas de los contribuyentes o del servicio que esté prestando el contribuyente con los reportes de costos que tienen los otros contribuyentes. Entonces, en esa dinámica se generaban, digamos, muchas inconsistencias en esas dos declaraciones y se creó esa norma para que el contribuyente tuviera la oportunidad de, una vez recibida la inconsistencia de las declaraciones, él pudiera por escrito hacer su defensa, aportar sus documentaciones y en sentido general salvar un derecho de ser oído. El derecho de ser oído es muy interesante y yo soy un fanático de ello porque tal vez en la misma administración yo me di cuenta que mucha gente lo que quiere es ser oída. Sí. Ellos van donde ti, tal vez tú no le puedes resolver porque mira, este problema, eso es lo que da, pero ellos quieren ser oídos. Y ese derecho es violado en muchos de los procesos. De hecho, hay departamentos enteros que tienen una discusión, ni abogados ni personas pueden ir a ese departamento a nada. Y son los departamentos que muchas veces conocen los recursos administrativos. Y yo iría más lejos.
En la justicia, sobre todo en el TCA, vuelve y se repite como si fuera a revictimizar. Al que no fue oído y tú vas a reclamar que te oiga, o que ese acto administrativo fue nulo porque se violó tu derecho a ser oído y a ser escuchado y a aportar las pruebas y a tener copia del expediente por el cual se te está acusando de manera definida, porque a veces te dicen una cosa, pero los papeles de auditoría dicen otra. O sea, que tener todo ese derecho organizado. Bueno, cuando tú llegas al tribunal, tampoco. No es el día para sacar copias. Sí, exactamente. Hay unos días seleccionados. Sí. Entonces, pero bueno, pues por otras razones que ya obedecen, incluso el presidente de la Suprema Corte de Justicia ha dicho que eso está proscrito, que nadie puede acercarse a un juez, pero bueno, si este es un proceso que es escrito y no hay oralidad de ningún tipo, bueno, pero tampoco se te permite la cercanía. De alguna manera, yo entiendo que en algún momento se tiene que crear un mecanismo de reconocimiento de que cosas tan delicadas como una contabilidad, los expedientes son voluminosos y muy complejos, muchísimas facturas, muchísimos reportes electrónicos de las operaciones y de los registros contables de las empresas, que tú no puedas ni siquiera explicarle, porque hay cosas que por escrito te da la sensación de que nadie te va a entender. Entonces, bueno, son materias pendientes que ojalá en el discurrir de estos próximos años podamos sentarnos y buscar un mecanismo de mejoría para que el contribuyente, el ciudadano, el administrado pueda sentir que es su derecho, que es lo que esa sentencia está bien tutelado. En ese mismo sentido, Roberto, tú ya has, digamos, delineado la transición que se ha venido dando hacia brindar mayor juridicidad a toda esa actividad de la administración, a un respeto mayor por el debido proceso, pero también de tus propias reflexiones hoy aquí y algo de lo que señalaba Manuel, queda claro que hay tareas pendientes. Y me pregunto si hay ejemplos de mejores prácticas en otros países del entorno, donde sí hay, o la administración en todas partes es así tan avasallante. Sí, ese es el modelo del Código Tributario Dominicano, es el modelo de América Latina completo y en gran parte de Europa también. Y en Estados Unidos son más draconianos. En Estados Unidos ejecutan desde la administración, o sea, antes del recurso jurisdiccional, porque ahí sí devuelven el dinero. Entonces la gente, bueno, tú me debes 2,000 pesos, y ellos van a la caja registradora con esos 2,000 pesos, te recuadra con ese recibo. Si tú ganas, tú tienes tu derecho de recurrir y te fallan rápido. En 1 o 2 meses fallaron. Y si tú ganas, te reembolsan tu dinero. Sí. Que es una cosa... Aquí, perdón, pueden ejecutar antes de la decisión jurisdiccional. Por lo menos ahí vamos ganando. Ahí vamos ganando con respecto digamos, a otras legislaciones. Pero en todo el mundo, el SOLVE-RP fue derogado porque es irracional. Y todas las disposiciones relativas a que pague ahora y cobre después han sido, digamos, proscritas de manera general, sobre todo en los últimos 15 o 20 años. O sea, de alguna manera, en el estado hacia donde vamos con los derechos de los ciudadanos, es impensable que tú puedas ejecutar como si fuera un acto administrativo ordinario, con la eficacia digamos, la posibilidad que tienen los actos administrativos por disposición expresa de la misma ley 107.13, de que los actos después que son notificados, por ejemplo, ya son eficaces y pueden ser ejecutados perfectamente. A darle ese tratamiento en materia tributaria no va, porque la materia tributaria, a pesar de que es un órgano administrativo, administra funciones muy particulares, la función de fiscalizar, la de recaudar, la de normar, la de sancionar. Todas esas son funciones específicas de la administración tributaria. La ley 107.13, que de alguna manera vino a regular toda la administración, impacta positivamente muchos de los procesos
Sin embargo, hay disposiciones específicas de la materia tributaria que se ha discutido mucho hoy día, incluso Manuel ha estado envuelto en esas discusiones de qué prima más, si la ley especial o una ley general, que especialmente no derogó esa ley especial, pero que de manera general sí la derogó, porque tiene un artículo que dice que deroga todo. Y de hecho, hay una de las salas que respecto a un aspecto que había contradicción, interpretó que se iba a aplicar la ley administrativa en cuanto a los recursos jerárquicos y potencializó que pueden ser, digamos, ejecutados, ejercidos por los ciudadanos. O sea que estamos, digamos, en una dinámica muy interesante y ciertamente hay muchas buenas prácticas y nosotros hemos ido caminando hacia ellas, los abogados cada vez más, hay incluso unos derechos de los contribuyentes que aquí se tenían incluso muy limitados, pero ya eso a nivel continental está muy desarrollado y cada derecho de eso, que son muchos, así como los principios y derechos en la administración de los administrados, derechos de los administrados son muchos. Los derechos de los contribuyentes, el catálogo de derechos de los contribuyentes es bastante extenso, pero cada uno apunta a un derecho constitucional que debe ser salvado. Es interesantísimo. Luego yo incluso estoy trabajando esa parte porque cuando vaya al tribunal es muy difícil decir, bueno, la Carta de los Derechos de los Contribuyentes que existe en el CIAT y en el Instituto Latinoamericano de Administraciones Tributarias, para todo el mundo, pero eso no es una fuente de derecho que yo puedo llevársela al juez. Pero sí el derecho fundamental que esa Carta de Derechos está protegiendo. Y de alguna manera es muy interesante ver cómo en ese movimiento de ser un derecho que se consideraba exclusivo, juzgado, administrado y tutelado exclusivamente por el ámbito del Poder Ejecutivo, ya la tendencia mundial es que sea tutelado por los jueces del orden judicial. Doctor, la verdad es que la presencia en este programa de alguien como usted, que ocupó esa posición y que tiene tanta experiencia y trayectoria en esta materia, de verdad que debería rendirnos como para 5 programas más, pero hay que ser puntual en las preguntas. Y de hecho quería preguntarle sobre su parecer con el agotamiento de la vía administrativa en materia tributaria. Creo que eso lo vamos a dejar para después porque hay un tema sobre la sentencia que había preguntado el doctor Jiménez del Tribunal Constitucional que usted magistralmente explicó. Y es que hay una figura en el Código Tributario que es la del ejecutor administrativo y en la sentencia se trata esta parte en vista de que los artículos que son atacados son directamente relacionados con las funciones que ejerce el ejecutor administrativo ante los deudores morosos o contribuyentes morosos, llamémosle así. Entonces, es una figura que contiene en sus competencias y facultades dadas por esta ley muchos poderes, muchas prerrogativas en un mismo sujeto o en un solo sujeto que pertenece a la administración que tiene un interés especial con un crédito sobre un particular. Entonces, se le permite incluso a este, digamos, a este individuo, a este funcionario, era la palabra que estaba buscando, se le permite tomar una serie de decisiones sin acudir, como usted decía previamente, a la sede judicial y decisiones que su oposición o su recurso solamente podrían ser interpuestos ante ese mismo funcionario. Entonces, suena un poco controversial cuando estamos hablando en términos de derecho tributario, de derecho administrativo y de garantía y de igualdad. Entonces, ¿qué viene este funcionario? ¿Cuál es la función esencial de este funcionario y por qué tantos poderes a un solo ente dentro de la institución? Vamos a aprovechar, Robert, para hacer una pausa y al regreso tú le respondes la inquietud
de Francisco. Seguimos, amigos, principalmente hoy con la grata presencia del doctor Roberto Rodríguez. Francisco, en el segmento anterior, formulaba una inquietud que tiene que ver con la figura la figura que toma estas medidas conservatorias de los artículos atacados en este recurso o acción ante el Tribunal Constitucional, que tienen que ver con la figura del ejecutor administrativo, y decíamos previamente que es un funcionario que tiene unas grandes y amplias facultades dentro de sus funciones, que podríamos incluso cuestionarnos qué tan garantista es qué tan garantista puede ser una disposición legal que le conceda tales facultades o tales competencias. El ejecutor administrativo tributario es un personaje que está llamado a ser como el árbitro o el ente independiente de la administración, que de alguna manera en el derecho común es representado por el juez. La ley habla de designar una persona en eso, pero le agregaron, como todas las cosas aquí en este país, una cosa que en ningún lado se ha puesto, que bueno, si no se ha nombrado el consultor jurídico de la institución o cualquier otro funcionario, entonces terminaron de distorsionar, porque pudo haber sido una personalidad, como una especie de eso está para que sea defensor del pueblo. Una persona, porque básicamente para velar. Exactamente, por el debido proceso. Ese proceso de ejecución que tiende a ser bastante. Así es. Entonces, su función, si la hace correcta, debiera ser una garantía del proceso mismo, porque debe motivar, debe verificar que se han cumplido, que las condiciones que dice la ley en términos de que se han agotado los plazos, que se le ha dado la oportunidad de la notificación adecuada, que se le notificaron, que hay una percepción de un riesgo en la percepción del tributo acentuada, y motivar no es decir, como a veces pasa, decir ellos, bueno, al no haber pagado la deuda en tiempo oportuno, la deuda que yo estimé solo, cayó en mora, y como es moroso, ya es un moroso, es casi por una definición semántica, lo interpretan como un hombre peligroso de la percepción del crédito. Como si el tiempo y la cita de la ley fueran suficientes. Exactamente, y no que, por ejemplo, ha distraído bienes, que pudiera ser una motivación adecuada. En la dirección se tienen todos los registros de propiedad, tanto de acciones como inmobiliarias, se tiene mucha información de vehículos de motor también, o sea que tú puedes estructurar una motivación adecuada de que hay realmente, este señor tenía 5 compañías hace 3 años, y desde que nosotros fuimos a visitarlo, a auditarlo, ahora nada más tiene una y no tiene operaciones. Entonces hay un peligro real, le quedan 2 o 3 bienes, déjame tomar la medida conservatoria del lugar. Si ¿Y no desvirtúa que sea un servidor dentro de la misma institución? Bueno, lo que te quiero decir, fue una distorsión, pero en derecho administrativo se da mucho eso. Por ejemplo, en el derecho administrativo sancionador, cuando tú reclamas en la misma administración, se entiende que si conoce de tu reclamación un funcionario de más alto rango, que sea distinto al mismo que tomó la decisión, se está, digamos, salvando que no es un asunto personal. En el caso específico del ejecutor administrativo se suponía que era una persona independiente. El hecho de que haya devenido en ser un funcionario limita un poco esa figura que debió ser, digamos, más independiente para cumplir, digamos, con esa satisfacción de que antes de tomar una medida grave, alguien de alguna manera ha analizado el expediente, que no fue el que lo están evaluando por la cantidad de recaudación mensual que tiene que hacer. Creo que ha habido una distorsión, eventualmente eso puede tener, digamos, una mejoría que ni siquiera es legislativa,
haciendo, creo que cuando se vayan acentuando los derechos del contribuyente y se vaya viendo muchas cosas que hay que hacer y que no son cumplidas muchas veces por la personalidad incluso de los mismos administradores, que con el afán de digamos, cumplir con la meta de recaudación, muchas veces no miran la defensa, no te respetan, no te dan el plazo adecuado, te hacen una estimación irracional. En ese mundo, cada vez más se va a ir acentuando la necesidad de que ese funcionario y también la jurisdicción, digamos, el ámbito judicial, tome el control y haga como hace el Tribunal Constitucional, que le diga cómo es que deben hacer las cosas la administración. Claro. O sea, tú no puedes seguir haciendo una estimación de impuestos millonaria sin una motivación adecuada y decirle qué requisito tiene que tener la motivación y unos anexos adecuados. Eso él lo hizo porque tuvo una tasación de esa empresa o ese cosa, tiene que anexársela para que él pueda reclamar y reparar, digamos, con su criterio si tiene una opinión diferente. Y eso para allá, digamos, cada vez más uno ve con todas estas disposiciones que estamos caminando para allá. Robert, tú decías en principio que ya prácticamente universalmente, si se quiere, el pago antelatado por parte de la administración tributaria ha sido derogado. Así es. O sea, ya no es práctica de las administraciones públicas en la mayoría de los países que se cobre por adelantado al contribuyente. Sin embargo, aquí todavía está vigente y es una medida muy controversial y que incluso le crea grandes inconvenientes a empresas pequeñas, vamos a decir, le crea inconveniente, es el famoso anticipo, sí, que a veces se aplica de manera muy arbitraria, en el sentido que una empresa puede en un momento determinado generar operaciones, vamos a decir en un año genera operaciones, en el caso de nosotros los abogados, que son entradas intermitentes. A ti te puede entrar un buen caso en un mes y te puede ganar un buen dinero, lo declara, pero para la administración, cuando te vaya a cobrar el año próximo, ya tu cobro, tu anticipo va a ser en base a esa entrada que tú tuviste este año, pero que sin embargo el año que te están cobrando tú no has percibido un centavo. Sí. Es un asunto, parece muy arbitrario. Incómodo, pero así mismo como el Sol BRP ya no se aplica en ninguna parte del mundo, en todas las partes del mundo, el anticipo del impuesto es cobrado porque no se considera un pago, se considera un abono, un avance. ¿Por qué? Porque vamos a ver que en tu declaración anual de impuestos te dio a liquidar el pago de 100,000 pesos. Si muy probablemente sea tu negocio o persona física, se deja para la próxima declaración, el próximo diciembre, esos 100,000 pesos que eventualmente tú te vas a volver a ganar, porque normalmente uno va increciendo en la vida. Pero potencialmente, teóricamente, hay 100,000 pesos que tú te debes ganar el próximo año. Pero si yo dejo que tú llegues al final de año, muy probablemente te tenga que hacer un acuerdo de pago, porque todo el mundo lo que tiene su dinero es en el inventario. El mismo diciembre se paga el doble sueldo. Y la experiencia en el mundo entero fue que si tú no le divides esa cuota potencial de impuestos, que es más o menos lo mismo que tú declaraste el año pasado, te la divido en varias cuotas, 10 cuotas, 3 cuotas, dependiendo del impuesto y del contribuyente. A los pequeños se le pone menos cuota y se le flexibiliza ese tipo de cosas. Se entiende que tú no vas a tener el flujo de caja adecuado y no te vas a organizar porque la vida es así. Nadie tiene una cuenta especializada, excepto nuestro amigo Olivo Rodríguez, me decía, no, yo tengo una cuenta aparte y yo el 10% lo voy metiendo. Que lo que me gane le meto ahí el 25 o el 10, depende del monto. Y él iba haciendo esa reserva para pagar. Pero en la realidad, en el día a día, hay mucha dificultad para administrar el impuesto. Entonces, las necesidades del Estado son mensuales, son todos los meses
que hay que pagar la nómina, los contratistas, los servicios, el combustible, lo que fuere que para lo cual se cobran los impuestos. Eso tiene una concreción mensual. No puede esperar a final de año para cobrarse el impuesto, porque de alguna manera, y ahí hay, digamos, un acuerdo social de todo el mundo de que es mejor, la mejor manera de acercarse a la realidad, que nadie sabe cuál será el año que viene, es por lo menos lo del año pasado, dividirlo en cuotas e irtelo avanzando. Ahora, pasa algo con relación a eso y es sentido. He tenido la oportunidad de socializar con muchos pequeños empresarios e incluso muchos caen en la informalidad por temor a esa situación, porque parece que la forma de ejecución, Robert, no ha sido la más idónea, en el sentido de que es que te toman un referente, tú lo decías, se supone que tú vas en crecimiento, pero hay, sobre todo en economías como la nuestra, hay situaciones que a veces muy bien, te puede ir bien en determinada época del año, pero el año próximo puede ser fatal, porque se dieron determinadas coyunturas de carácter económico y en el caso, por ejemplo, del ejercicio... También, por ejemplo, es un país que depende el turismo depende de que aquí no haya un ciclón, no haya un huracán, porque cuando eso ocurre, pues sí, existe... Entonces aplicar eso así, en la misma ley, no, tiene la ley una disposición excepcional para ingresos extraordinarios. Por ejemplo, una gente que es una inmobiliaria, vende solares, digamos en Bávaro, que son millones de metros, pero vende un año, pero pasa 5 años sin vender otro, porque eso no es todo lo Entonces el año que viene tú no puedes venir a aplicar el mismo anticipo. Entonces tú pides que en ocasión de ese ingreso extraordinario te eliminen los anticipos del año que viene. Entonces se mira tus operaciones si tú no tienes más ingresos y generalmente se te acepta. A veces digamos, eso es parte de la cultura de que la gente cree que no, verdad, tú tienes. Pero ahora con los comprobantes fiscales se tiene, digamos, un criterio más objetivo de si es verdad que tú estás teniendo un mal año, porque ya han pasado 3 meses, 4 meses, y ellos ven si el movimiento. Entonces, a veces lo que hacen es reducirte el anticipo y te lo ajustan. Hay maneras por situaciones catastróficas o por ingresos extraordinarios del negocio que se pueda probar. Hay gente, por ejemplo, que son suplidores que lo único que hacen es tapa de refresco. Y el cliente, único que él tenía, en vez de tapa de metal, decidió hacer la plástica. Entonces tú llevas la certificación donde el tipo dice, yo no voy a usar más. Y hay que quitarte el anticipo. O sea, de alguna manera está organizado para que funcione. Otra cosa distinta es que no se cumplan con todos esos derechos de escucharte tus razones, de que tú de verdad tienes una situación de excepción, de que haya el mecanismo, de que de manera rápida, con celeridad, como dice la ley, de manera oportuna, tú le des una respuesta al contribuyente, que no te quede muchas veces sin responder. Tú le haces una solicitud de ese tipo. Mira, tengo un inventario que se me dañó, ven a descargármelo, y te lo dejan ahí. Tú tienes que pagar en storage y dan una cosa que ellos están obligados. O sea, hay muchas distorsiones que se dan de manera operativa, pero la ley tiene la disposición para que tú puedas de alguna manera protegerte ante ese tipo de situaciones. Y Roberto, con relación a esto de que tú decías ahorita de los recursos en sede administrativa, esa discusión que se da de que sí, con ocasión de la entrada en vigencia de la ley 107-13, que es la ley de los derechos de las personas en sus relaciones con la administración pública y de procedimiento administrativo, que como ley que intenta ser un marco supletorio para todas las administraciones, pues ha dispuesto de ese catálogo de vías de impugnación que tiene a su favor el administrado en la sede administrativa. Tiene el recurso de reconsideración, el recurso jerárquico, siempre y cuando exista pues una relación de jerarquía entre la entidad o el órgano que dicte el acto administrativo y ante quien se pretende uno llevarlo, ¿no?
Entonces, cuando entra en vigencia esa ley, pues resurgen esa discusión, ¿no? De que si ahora entonces la Dirección General de Impuestos Internos estaba también sometida a una especie de control jerárquico también, aunque obviamente uno sabe que en 2006 ya se dio ese fenómeno de la descentralización de la misma, pero hay decisiones incluso del Tribunal Superior Administrativo. ¿Cuál es la posición de Roberto Rodríguez en torno a ese aspecto? ¿Habría o no la posibilidad legal, en términos de que interpretándose la normativa pudiera realmente proceder este recurso jerárquico? Bueno, a mi modo de ver, digamos, la ley no es clara. Por un lado, establece de manera general, la ley 107.13 establece de manera general el recurso jerárquico y para toda la administración, y la ley de función pública establece también que cómo funciona Hacienda, por ejemplo, con respecto a la Dirección de Aduana y la Dirección de Impuestos Internos, y son unos términos que no se corresponden necesariamente con la jerarquización, porque hay una ley de autonomía, tanto de aduana como de impuestos internos, que tratan de manera diferente. Es una especie de, no hay una dependencia técnica ni operativa de las dos instituciones, pero hay, digamos, una supervigilancia de que y de hecho son parte del Consejo de la Dirección General de Impuestos, presidida incluso por el ministro de Hacienda. Yo creo que como ese es un derecho que está incluso en la misma ley facultativo, los administrados lo pueden ejercer o no, por lo cual no se considera una cosa que es de derecho de los administrados como de derecho humano, el doble grado de jurisdicción administrativo previo, sino que se considera incluso que tú puedes no ejercer ninguno. Todo este aspecto, la autonomía de la administración tributaria, lo que decía, la especialidad de que la ley tributaria, que en varias ocasiones contempló el recurso jerárquico, terminó decidiendo que por un asiento de la mora y de que se producía en términos del recurso jerárquico, era mejor eliminarlo, porque terminaba siendo una ratificación muy tardía de los mismos criterios de la administración, no tenía mucha utilidad. Y se prefirió ver que el ciudadano pueda ir incluso directamente a la administración del Tribunal Superior Administrativo para reclamar sus derechos. Yo creo que ese tipo de contradicciones, cuando el derecho del contribuyente no está lesionado, debe de aceptarse la especialidad de la materia tributaria, porque se trata de un asunto muy sustancial, de un derecho o un deber constitucional de los ciudadanos de aportar en la medida de sus posibilidades al fisco, pero que debe ser de alguna manera tutelado. Mientras más rápido, y porque no creo que el recurso jerárquico constituya realmente una garantía adicional. Y lo mejor es que sea tutelado lo más rápido posible. Y con eso se beneficia porque hay unos intereses y unos cargos que si tú dilatas esa deuda varios años más por un proceso interno administrativo sin que haya ni siquiera experiencia en los 20 años que está la administración tributaria como está concebida hoy día desde el 92, que vaya a ser algo que impacte en beneficio de los contribuyentes. Yo creo que lo mejor que haría el sistema, y en eso tal vez pudiera en algún momento el Tribunal Constitucional ayudar, de que se pueda entender que no es menester ejercer el recurso. Sin embargo, si lo ejercen, hay que
sea, tampoco puede perder el derecho a seguir la vía recursiva porque la ley 107.13 tiene, como decía ahorita, una derogación general de todas las disposiciones que le son contrarias y eso es muy difícil de administrar. Uno dice, bueno, debería ser así, pero esta ley dice eso. Yo creo que, fíjate que esa tensión que hay entre la ley 107.13, el Código Tributario, se da además en el ámbito administrativo en muchos otros ámbitos. En el ámbito, por ejemplo, penal, todo el que juzga de manera independiente los delitos tributarios que por los mismos hechos, o sea, por acciones de defraudación tributaria, que son los mismos hechos que dan ocasión a una determinación de impuestos. Hay muchas disposiciones relativas, por ejemplo, a la prueba, a la legalidad de la prueba que tú vas a someter en el ámbito penal, que en la realidad de los hechos, eso a veces son estimaciones así mismo, de que me paré frente al edificio y digo que tú te ganaste 20 millones. ¿Cómo tú vas a llevar una estimación a Núñez no podrá decir, ¿cómo tú puedes ir donde un juez penal con esa prueba de que un fiscalizador, un auditor, con unilateralmente, pero y haciendo un análisis pormenorizado, porque ese es el término que ellos usan generalmente, del expediente determinó, esa es la única razón. O sea, esos no son, digamos, mecanismos adecuados para estructurar acusaciones y procedimientos que puedan atentar contra el derecho a la libertad de los ciudadanos. Pasa lo mismo con la materia electoral que comentábamos en estos días, que también tiene la ley electoral un aspecto, digamos, novedoso, que le da competencia al Tribunal Superior Electoral para conocer en materia penal de los ilícitos electorales. Ellos, la ley comete el error también de llamarlos crímenes electorales, pero por la naturaleza de los mismos no llegan ni siquiera a cosas de simple policía. Es interesante eso, Robert, que tú ahora haces la comparación de esos, los delitos electorales. Vamos a aprovechar el último segmento que nos queda para abordar ese tema de los delitos electorales, cómo se configuran en la nueva normativa electoral que tenemos en República Dominicana. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Seguimos, amigos, en Principalmente. Hoy la gratísima presencia del doctor Roberto Rodríguez. Y ustedes han visto, la verdad es que no queda la menor duda de que es un experto. Claro, así es. En materia tributaria hay que ponerse el sombrero frente al doctor Roberto Rodríguez. Tangencialmente, en el último segmento, tú tocaste, y haciendo una especie de comparación con el asunto tributario con los delitos electorales, y que obviamente después de la reforma constitucional del año 2010 que crea el Tribunal Superior Electoral y se produce, vamos a decir, una reconfiguración del sistema electoral dominicano, porque antes, y tú fuiste parte de la Junta Central Electoral como miembro, la Junta Central Electoral resolvía la parte administrativa y también la parte contenciosa electoral. Con la reforma constitucional ya se crea un órgano independiente de la Junta Central Electoral que tiene vamos a decir, el cierre de todo lo que tiene que ver con los
los aspectos contenciosos, litigiosos en materia electoral. Pero tú se referías a algo muy singular y que está recogida en la ley orgánica del Tribunal Superior Electoral y también en la ley electoral, fundamentalmente, que tiene que ver con los delitos electorales. Cuando se habla de delito, naturalmente nos estamos refiriendo a acciones de carácter penal, hechos, delitos, crímenes que envuelven sanciones de carácter penal. Entonces, otorgarle esa facultad al Tribunal Superior Electoral para que pueda convertirse a su vez, vamos a decir, desdoblarse en un tribunal de carácter penal, es como una situación que, vamos a decir, pudiera considerarse desarmoniza lo que tiene que ver con toda la legislación penal que tiene como ente, vamos a decir, reguladores, el sistema jurídico penal ordinario. Esta sería una jurisdicción muy especial. Pero conversábamos fuera de cámara, que esto trae una situación sui generis en el sentido de que como esta jurisdicción tiene una presencia nacional y única y exclusivamente con domicilio en el Distrito Nacional, cuando se produce un eventual delito electoral en una parte lejana del país, se hace muy difícil la persecución y la sanción de ese delito. Entonces, ¿cómo tú ves esta parte de la legislación electoral, Roberto? ¿Cómo pudiera producirse un cambio que armonice y sobre todo que haga mucho más efectiva la aplicación de la ley en esa materia? Porque la verdad es que es dificultosa aterrizar y aplicar y hacer que eso se convierta en realidad. Sí, tal parece que el legislador, eso fue una ley muy debatida y de muchos años de trabajo, pero parece que se quedó eso ahí en el modelo que trataron de implementar, porque digamos, lo que se hizo que fue darle la competencia jurisdiccional para conocer de los delitos electorales y crímenes electorales al Tribunal Superior Electoral, afecta de alguna manera muchos derechos graves de los ciudadanos. Empezando por el acceso a la justicia, porque tú estás, como tú te referías, ante delitos que pueden ser cometidos, por ejemplo, en más de 16.000 colegios electorales o zonas aledañas en el país entero, en el día de las elecciones o días previos, tienen que ser conocidos en la feria. Y el querellante tendrá que trasladarse como testigo o para depositar la querella, y el abogado cobrará también para venir desde el caso hipotético de restauración. Sí, exactamente. Son situaciones que en realidad afectan la tutela judicial efectiva de esos derechos que pueden ser lesionados. Y también, por ejemplo, el principio de igualdad, como a una persona que cometa un delito similar, una contravención, lo juzga un sistema que está estructurado con jueces de la instrucción, con un sistema probatorio, con fiscales, incluso abogados de oficio. Hay una serie de previsiones que están hechas para proteger ese bien preciado que es la libertad, que en el Tribunal Electoral no se cumplen. Entonces no hay igualdad, porque yo cometo un delito y me conoce el tribunal especializado y que está organizado para ello y que sabe de eso, y tú me quitas la competencia, se la está mandando a 5 jueces que de alguna manera tienen, ya vimos ahí miles de reclamaciones que se han producido el mismo día de las elecciones, donde se produjeron
las alegaciones de delito. Ese mismo día se produjeron unas elecciones y muy probablemente haya reclamos también por miles, porque estamos hablando de elecciones masivas en las que estamos asistiendo en estos días y es muy riesgoso. Digamos que en términos operativos estamos hablando de que es algo que no tiene como una concreción, lo mismo que hablábamos ahorita de cómo van a ser recolectadas las pruebas y qué tipo de pruebas. Dice la ley electoral que el procedimiento penal para la parte electoral será un reglamento que dictará el Tribunal Superior Electoral, pero la Constitución dice que los derechos fundamentales tienen que ser regulados por leyes orgánicas y no puede un reglamento, organizar una cosa tan especial, tan protegida, tan delicada como la libertad de los ciudadanos. Entonces, esas cosas, me hacen pensar que el día que eso se ejerza, va a tener mucha dificultad operativa de que eso no pueda declararse. El juez natural en materia penal, el Código de Procedimiento Penal, tiene la especialización para todo. Tú dices que en materia tributaria, por ejemplo, todos los delitos tributarios tienen que irse al ámbito penal y todas las pruebas, la persecución, el juzgamiento, todo está sometido exclusivamente, no puede tomarse en consideración ninguna disposición del ámbito administrativo para juzgar a un violador del ámbito, y así en aduana y en muchísimos otros sitios siempre se deja, para el aspecto penal se manda a la jurisdicción penal. Esta vez se hizo, algo novedoso, una atribución de competencia. Creo que será algo, operativamente difícil. De eso ha hablado ya el presidente del Tribunal Superior Electoral, está tratando de viabilizar eso. No creo que sea tan sencillo. No parece tan fácil, ¿no, Roberto? No parece tan fácil. Yo te quería, porque eso que tú señalas es muy interesante, cómo prácticamente concentrar en la capital el conocimiento de hechos que ocurren, aunque este es un país pequeño, pero obviamente aleja al ciudadano de su fuero natural, y eso ya es solo una complicación, ¿no? Pero aparte de eso, tú has señalado algo muy trascendente, que es la regulación de derechos fundamentales. Eso es diferido o delegado a un reglamento, y eso obviamente que es difícil sostener la constitucionalidad de ello, tomando en cuenta que involucra derechos fundamentales. Yo creo que eso hay que ponerlo en las tareas pendientes con la legislación o las posibles reformas al sistema electoral dominicano. En el próximo programa también. Claro. Sí. Sí, otra cosa que hablaremos también son las sanciones administrativas, que tampoco he visto que en nuestro país se le ha dado el carácter, pero eso sí, tal vez por la experiencia en la administración tributaria, eso se ejerce de manera ágil. La administración tiene la posibilidad de corregir muchos de esos delitos que no van a poder ser perseguidos penalmente, a mi modo de ver, si pudieran ser de manera ágil objeto de multa, y que en base al dinero que se le paga a los partidos, ahí mismo hacer la retención del lugar de las sanciones a que dé lugar. Pero para ello habría que hacer también un reglamento del proceso administrativo sancionador correspondiente. O sea, que todo está, armonizado con este marco que hoy estamos. Eso es mucho más viable. Bien, la verdad que resultó insuficiente una hora para hablar con el doctor Roberto Rodríguez. Como decimos aquí en Principalmente, usted queda formalmente emplazado. Próximamente lo estaremos notificando para una próxima comparecencia suya aquí en Principalmente. Muchas gracias, Robert.